Feliz día del amigo, feliz día del amigo, feliz día del padre. Pero mira, te digo una cosa, Hoy es día del amigo, hoy es día de la amistad. de la Del amistad. amigo. Yo Sí, sí, sí. estoy sorprendida porque ayer, anteriormente, los días del padre como que pasaban como tímidos, pero ayer que yo salí a celebrar el primer día del padre oficial de el papá de Mateo, estaba lleno el restaurante. Sí, 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 había mucha Qué gente en la bueno, calle. me alegro. Y yo quisiera, señora Zoila, buenas tardes, oyentas, que usted como psicóloga me ayude a desmentir un mito. A ver. Las mapas no existen. Las mamás son mamás, no son papás. No Mira, son papás. había una publicación, no sé de cuál de los periódicos, no sé si era el periódico Hoy o el periódico El Caribe, que presentaba una nota de un papá soltero y la nota habla de que es papá y mamá. Nosotros hemos hablado muchas veces sobre eso. Yo me incluyo dentro del grupo de personas que asumía el rol de mapa, que es como se le dice a las madres solteras que son mamá y papá. Las mujeres no podemos ser los papás de nuestros hijos. Y nuestros hijos, los papás de nuestros hijos, por más esfuerzo que hagan, no pueden ser sus mamás. Hay una asignación de roles y de funciones en el desarrollo psicológico emocional de los hijos. Un papá físicamente ausente no necesariamente es un papá emocionalmente ausente. No es posible, Y viceversa también. exacto, pero no es solamente por el tema de que una mamá tiene una vulva y un papá tiene un pene. No. Nosotros hemos tenido la visita de Vanessa Espaillat y Vanessa lo ha explicado y lo ha explicado Vicente y lo ha explicado Clarisa y lo he explicado yo Rosario, también. El tema con esto es que hay una función asignada. La vida nos asigna una función a papá y a mamá que no es posible hacerlo. Que un papá ocupó el lugar de una mamá, eso no es posible. Que una mamá ocupó el lugar de un papá, eso tampoco es posible. Hay que hacer un reconocimiento a quienes crían solas, a quienes crían solos, porque es una tarea bastante difícil, bastante compleja, bastante complicada. Sin embargo, cuando tú le dices a un hijo que tú eres su papá y su mamá, a un niño pequeño lo que tú le estás creando a tu hijo es una gran confusión. Pero es que además, vuelvo a reiterar, que los roles no son, no pueden ser ejercidos individualmente o indiscriminadamente, debo decir. No pueden ser ejercidos indiscriminadamente. Una mamá nutre, una mamá ñoña, una mamá cuida, una mamá consciente, un papá pone reglas, un papá pone norma, un papá protege. Entonces, una no puede hacer el rol del otro y el otro no puede hacer el rol de la una. Entonces, no es posible. Quizás es por desconocimiento, repito, yo lo hice durante mucho tiempo, pero después de hacer largas jornadas de terapia, me di cuenta que era un error, que yo no puedo sustituir al padre de mis hijas y que un papá no puede sustituir a una mamá ausente, definitivamente no. El hecho de que una figura no esté presente físicamente no significa que emocionalmente esté ausente en la vida de un hijo, porque lo vemos, por ejemplo, con las personas fallecidas. Hay muertos más presentes que muchos vivos y físicamente no están presentes. Entonces, ojalá que pudiéramos aceptar una visión distinta, una visión profesional de este uso
de esta costumbre, de este elemento cultural que nosotros tenemos de llamar papá y mamá al uno o a la otra. Eso no es posible. Y como es por desconocimiento, no sabemos el nivel de impacto que eso puede tener en la vida posterior de los hijos. Entonces, si es posible, mire, busque información, no se lleve porque yo se lo estoy diciendo, no se lleve porque lo han dicho en Solo para Mujeres. Busque información y cuando usted consiga la información, usted se va a dar cuenta que sin usted saberlo, sin usted proponérselo, está ocasionando un daño permanente en la formación emocional y psicológica de su hijo. Entonces, valórele el trabajo que hace un papá y valórelo como que ha hecho un trabajo multiplicado, que su rol de papá ha tenido que ejercerlo con mayor dedicación, que ha tenido que aportar más, que ha tenido que empeñarse más. Pero no le diga que él puede ser su mamá, porque no es posible. No es posible. Las mamás modelamos el rol de las hijas. Un papá no puede modelar un rol femenino, porque un papá no es femenino. Una mamá no puede modelar un rol masculino, porque una mamá no es masculina. Independientemente de que tenga una vocación y un ejercicio para resolver y para dirigir. Pero hay cosas que del papá es de quien los hijos tienen que aprenderlo. Y si no lo aprenden de los hijos, bueno, pues búscate una figura masculina que pueda enseñar a ese hijo a comportarse como un varón. Y de la misma manera, haga esto con las niñas. Búscate una figura femenina que le ayude a tu hija a identificarse con el rol femenino. No es que porque tú digas esto, tú tendrás un hijo homosexual o tendrás una hija homosexual. No, no es eso. Es que me enseñen a comportarme y a asumir el rol femenino. Y eso quien me lo enseña es una figura femenina. Una maestra, la abuela, una tía, una amiga, la comadre. O sea, ustedes estuvieron criadas en la ausencia de su padre. Yo me divorcié de su papá cuando ustedes estaban muy pequeñitas. Tú tenías, cuando nosotros nos separamos, yo creo que tú no habías cumplido el año. ¿Y quién fue la persona que jugó ese rol? Mi padrino. Tu padrino. O sea, había un rol masculino que jugaba tu padrino, pero también estaban los tíos alrededor. Pero tu figura de autoridad, tu figura parental, tu figura masculina, sin lugar a dudas que fue tu padrino. Entonces, les hace daño a los niños, les hace daño y mucho cuidado, por más que tú te veas tentada. No le digas nunca a un hijo que su papá lo abandonó, no le digas nunca a un hijo que su mamá lo abandonó. No utilices ese término porque tiene una implicación posterior y si mi mamá me abandonó y si mi papá me abandonó, es porque yo no soy bueno. Es porque yo no soy bueno. Entonces, infórmense. No le hablen mal de los papás a las hijas o a los hijos y no les hablen mal de las mamás a los hijos, porque eso tiene consecuencias a futuro, sobre todo cuando estos muchachos están buscando pareja. Solo